No, pero es que también buenas tardes a todas las personas que se encuentran aquí en la sede del Ateneo de Cádiz, a las personas que van a seguir también con la grabación que estamos realizando y, por supuesto, a las personas que nos acompañan aquí en la mesa, a Alicia Ballina, a la escritora Alicia Ballina y también al escritor Óscar Lobato. Un saludo también de parte del presidente del Ateneo, que hoy hay una reunión también en la academia. Me dicen, hoy hay 4 o 5 actividades en Cádiz, y para una ciudad tan pequeña como es, por lo menos parece que hay cultura. Bien, te agradecemos mucho ya por segunda vez, Alicia, la presentación de tu segunda novela. Tuviste hace un par de años, estábamos todavía con la mascarilla aquí, presentando tu novela Hija del Mar. Y he quedado con Óscar, con mi amigo Óscar, amigo de adolescente, de aquella época que trabajaba, incluso antes cuando trabajaba en la agencia EFE, ¿no? Y todo esto, ¿no? Yo quería comentar al principio un paralelismo que existen entre las dos personas que nos acompañan hoy aquí. Los dos son, tanto Alicia como Óscar, son escritores, son periodistas, los dos han leído mucho de chicos, los dos, bastante, y han escrito de chicos, se han atrevido a escribir antes de los 10 años. En el caso de Alicia, que voy a ocupar un poco más de Alicia, Óscar, con tu permiso, en el caso de Alicia, pues escribió desde muy chica ya cuentos, poemas, les aconsejo, tiene una web de presentación, de autopresentación, que es muy bonita, la página es bonita y presenta muy bien. Ella era escritora desde pequeña, es asturiana, de Pola de Siero, buenos cachopos por allí, y es una persona que ha sido siempre una persona con mucho afán por aprender, con mucha actividad. Le ha gustado siempre formarse, leer, escribir, viajar, y de hecho se ha formado en muy distintos sitios. Empezó estudiando en la Universidad de Navarra, donde hizo Ciencias de la Información. Posteriormente estuvo en Londres, creo que era una especie de sucursal, ¿no?, de la Universidad de Cambridge, pero que era existe ahí un estudio de educación artística. Es Christie's Education, es arte contemporáneo. Sí. Eso. También a la vuelta realiza su tesis doctoral y saca al mismo tiempo, un poco después, sus oposiciones al cuerpo facultativo de Conservatorios del Museo del Estado. Al mismo tiempo, obtuvo un doble título, una doble titulación por la Universidad Complutense y la Autónoma de Madrid en Historia del Arte y Estudios del Mundo Antiguo. Y además también, no podía perder el tiempo, realizó un máster de investigación en nuevas tecnologías. Ha trabajado en distintos museos de nuestro país y museos de envergadura, en el Museo Sorolla de Madrid, en el Museo Sefardí de Toledo, en el Museo de América de Madrid. Fue directora aquí al lado, en la bahía, del Museo Naval de San Fernando, y trabajó también en la Subdirección General de Museos Estatales y en la protección de patrimonio histórico. Como digo, enhorabuena por presentar tu segunda novela aquí. Yo ya me voy a callar para que hable Óscar, que va a dirigir un poco esta dinámica de presentación del libro de ella. Creo que lo vamos a hacer de una forma entretenida, dialogada. Entonces le doy la palabra a Óscar Lobato. Gracias. Buenas tardes. Decir que para mí es un doble privilegio, primero estar en este foro tan prestigioso como es el Ateneo de Cádiz, y en segundo lugar hacerlo acompañando a una escritora que tiene un gran talento no solo narrativo, sino para elegir los personajes y protagonistas de su novela. Como bien ha dicho Diego, Alicia, aparte de la formación universitaria que se ha citado, es también funcionaria del cuerpo facultativo de conservadores de museos, pero además de todo eso, tiene tiempo para ejercer una activa, digamos, presencia periodística. Ella es una de las articulistas, o quizás la articulista fundamental de una sección que aparece en el diario El Mundo, llamada Las, entre paréntesis, otras mujeres de España. Al mismo tiempo es una pluma habitual en revistas especializadas como
descubrirá el arte y la aventura de la historia, y también dentro de esa labor divulgativa periodística es colaboradora del diario La Nueva España de Oviedo y de la radio-televisión del Principado de Asturias, que como saben es la cadena autonómica de esa comunidad. Ya Diego ha incentado que estuvo aquí con una primera novela, Hija del Mar. Decir que, para los que quizás no vinieron esa vez, que es una obra sobre la figura de Ana María de Soto, la primera mujer en la historia del mundo, sin discutirlo, que logró ser infante de Marina. Pero con esa novela Alicia ganó el premio de novela histórica de Pozuelo del Arcón, y encima, al publicársela también en Plaza Janés como esta, pues tuvo el madrinazgo de la presentación de la propia ministra de Defensa, Margarita Robles. Yo creo que sin duda la mayor prueba de su talento y talante intelectual es sin duda su amenidad y su gran capacidad de comunicación, que enseguida vamos a tener oportunidad de disfrutar. Así que, dándole las gracias por estar aquí, me gustaría, antes de cederle el texto para que les salude a ustedes, comunicarles que vamos a hacer esto en forma de diálogo, de tal manera que yo voy a intentar someterla al tercer grado y ella se escapará como es costumbre. Así que, Alicia, si quieres saludar. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por venir hoy y acompañarme. Para mí, como ya sabéis, es un gusto estar aquí. Adoro esta tierra, que aquí viví también unos años fantásticos antes de volverme a Madrid y tenía muchas ganas de volver y la verdad agradeceros, como bien ha dicho Diego, después de tantas actividades como hay hoy en la ciudad, pues que hayáis tenido un ratito para acercaros y conocer de primera mano la historia de Isabel Gramesón, que es una historia absolutamente única, apasionante, y además es una historia real, como la de Hija del Mar, que presentamos efectivamente hace 2 años. Entonces, bueno, la verdad es que descubrir estos personajes, luego hablaremos de ellos, es algo para mí también sorprendente, ¿no? Y que muchas veces los personajes hay que estar en el sitio, hay que ser curioso, hay que tener la mente abierta, hay que estar delante de los papeles y esperando, ¿no?, que las historias también nos encuentren a nosotros. Pero este personaje, también como Ana María de Soto, vino a mí de forma casual, pero por supuesto trabajando, y me pareció una aventura que merecía ser contada. Pero no hay que olvidar que esto es una novela histórica. Hay ficción, evidentemente, histórica es el apellido, pero esta es una historia novelada. Entonces yo no sé realmente qué le pasó a Isabel en su soledad, ese tiempo que estuvo en la Amazonía, ¿no? Porque yo no estaba allí, era ella la única persona que estaba, ni siquiera su marido, Jean Gaudin de Sodonay, que explicaremos quién era y cuál es el contexto de esta historia, ¿no? Porque esta historia ha permanecido absolutamente oculta para el público en general, porque se eclipsó debido o con motivo de que estaba enmarcada en una de las expediciones, si no la expedición científica más importante de la Ilustración del siglo XVIII, que era la que dirigía Charles-Marie de la Condamine, y un primo del marido de Isabel, que por eso precisamente le reclutó, Louis Gaudin, que además falleció aquí en Cádiz en 1760 y fue director de la Academia de Guardiamarinas, era primo del marido de Isabel, para que veáis qué conexiones hay también con Cádiz, ¿no? Y además, otra conexión tremendamente importante era que el padre de Isabel era gaditano, había nacido aquí. Se fue muy jovencito de aquí, con 19 años, porque además acompañó al marqués de Castelfuerte, que fue virrey en Perú, y al amparo y a la sombra del marqués, pues ahí se hizo un nombre y se convirtió hasta en general, ¿no? Pero aunque Pedro Manuel Gramesón, que tenía parientes franceses, evidentemente como su apellido indica, pues había nacido aquí. Entonces, bueno, y además en esa expedición científica iban Jorge, Juan y Antonio de Ulloa, que los cogieron ya en Cartagena,
Cartagena de Indias, pero iban dos jovencísimos, Jorge Juan y Antonio de Ulloa. No, esta no es la historia de la expedición, es la historia de Isabel, pero bueno, Isabel se circunscribe en ese contexto histórico y por eso ha sido eclipsada, ¿no? Como acaba de decir ella, es un personaje francamente apasionante. Es cierto que la novela tiene como buen artificio de ficción una parte que es producto, pero perfectamente integrado en el carácter del personaje, es producto directamente de Alicia. Ahora, piensen que ella, nos lo va a contar, fue la única superviviente de una expedición de búsqueda, es decir, que es que quienes salieron con ella fallecieron o desaparecieron. No hay constancia. De hecho, creo recordar, Alicia, tú me corriges, que el único relato que hay es uno que el marido le escribe a la vuelta a Condamén. Bueno, la verdad es que es verdad que la historia de Isabel ha pasado, como decía, bueno, pues muy oculta, ¿no? Porque en primer lugar era una mujer, ¿no? Entonces la historia hasta hace muy poquitos años la escribían los hombres y los hombres pues hablaban de hombres. Entonces la verdad es que la historia de Isabel pasó completamente desapercibida. Fue cuando Charles-Marie de la Condamine regresa a Europa después de que la expedición se desmantele. Él regresa en 1743 siguiendo una ruta muy similar a la que iba a emprender Jean Gaudin e Isabel cuando iban a regresar a Europa, porque luego contaré, ¿no? Pero sin destripar la novela, porque no quiero tampoco contar qué le pasa a Isabel ni qué le ocurre, para eso hay que leerlo, ¿no? Pero cuando la Condamine regresa a Europa en 1743 lo hace con un riobambeño, con un ecuatoriano importantísimo, con un personaje, un grandísimo cartógrafo que había además cartografiado parte de Ecuador, que en ese momento era evidentemente el virreinato de Perú, pero regresa con Pedro Maldonado, y Pedro Maldonado y él bueno, van abriendo camino a esa pequeña expedición que iba a ocupar, de la que iba a formar parte Isabel y su propio esposo, y que luego pues bueno, pues no sucedió así, ¿no? Pero cuando la Condamine regresa y él se hace un científico importantísimo en Francia, aunque ya lo era antes de partir la expedición en 1735, cuando él regresa en el 43, bueno, ayuda mucho a Jan y le consigue una pensión vitalicia, le consigue, bueno, pues que cobre después de todos los padecimientos que sufrió en esta expedición, etc. Y entonces en Francia llega a oídos de la Condamine la increíble historia que le sucedió a Isabel. Y entonces, a través de una serie de cartas que están en el archivo de la Biblioteca de Francia, que están escritas por supuesto en francés y que luego se publicaron en castellano parcialmente, yo aquí tengo una edición de Calpe de 1921 donde, bueno, pues hay un mapa también. Yo suelo comprar porque me encanta documentarme, no solo yendo al terreno, que luego os enseñaré porque estuve ahí en la Amazonía también recorriendo parte de las localizaciones por las que pasó Isabel, pero bueno, yo compré esta edición porque estaban recogidas algunas de las cartas de las que yo estoy hablando, y en las que la Condamine escribía a Jan y le decía: cuéntame, porque ha llegado a mis oídos que tu esposa ha sufrido terribles desventuras tratando de recuperarte y de encontrarte, porque ellos después se tuvieron que separar por unas circunstancias, bueno, pues muy desgraciadas, y después de muchas pérdidas, de mucho dolor, de mucha soledad y de mucho sufrimiento, ella decide dar un giro absoluto y radical a su vida y tomar la decisión más importante, que era la que le iba a transformar y convertirla en una mujer única. Hasta entonces Isabel era una mujer de su tiempo, una mujer, bueno, dentro de la pirámide social ecuatoriana o del virreinato estaba en la cúspide, era hija de un general, era hija también de una criolla que además Josefa Pardo de Figueroa era hermana del primer arzobispo de Venezuela, de Guatemala, por lo tanto tenía una posición holgada, hablaba francés, hablaba quechua.
Era una mujer que ni siquiera jamás se le pasó por la cabeza de entrarse en la selva para tener que encontrar a su esposo, y muchísimo menos ni siquiera estaba preparada para ello. La temeridad, la inconsciencia y las circunstancias de la vida hicieron que se convirtiera en única, en la primera mujer que atravesó parte de esa Amazonía, nada más y nada menos que en 1769. Imaginaros, ¿no?, lo que supone eso. La Condamine escribe a Jean Gaudin de Sodonnais y le dice, le escribe una carta poco antes de morir, como un año y medio antes de morir. La Condamine creo que fallece en febrero de 1774. En julio de 1773 le escribe: le pedí a usted un relato del viaje. La Condamine le escribe a Jean Gaudin y le dice que le pide un relato del viaje para que le cuente qué le ha sucedido a su esposa, porque llegan a él comentarios de que ha sido terrible los padecimientos que ella ha sufrido. Y le contesta Jean Gaudin el 28 de julio de 1773 y le dice: me pedía un relato del viaje que hizo mi esposa por el río de las Amazonias, siguiendo el mismo itinerario que vos recorristeis antes. Los confusos rumores que llegaron hasta vos de los peligros a los que se vio expuesta y de los que únicamente ella escapó, aumenta vuestra curiosidad. Había resuelto no hablar nunca de esto. Tan doloroso es para mí ese recuerdo. Pero el título que invocáis de antiguo compañero de viaje, título que me honra y en prueba de nuestra amistad, y él empieza a contar este relato, ¿no? Un relato que él, evidentemente, no vivió. Para la Condamine fue tan importante este relato que él guardó estas cartas, y póstumas se publicaron en 1778 en Maastricht, 4 años después de fallecer la Condamine. Con lo cual, ese es el primer, digamos, retazo de la historia que tenemos de Isabel. Pero es que, curiosamente, en una novela bastante desconocida de Julio Verne, que se titula La Jangada, 800 leguas por el Amazonas. Bueno, la jangada es este tipo de embarcación, ¿no?, que es así, es muy rudimentaria. Es una canoa vela ligera. Sí, son 6, 7 troncos, y bueno, veis la popa que está un poco más, más avanzada, y luego es muy sencilla. Lo utilizan los pescadores, lo utilizan yo creo que en Brasil, en Argentina, ¿no? Te quería preguntar precisamente, a raíz de que citas el libro de... Porque es que la figura de Isabel ha tenido más presencia en la literatura francesa que española. De hecho, si ustedes buscan en la Real Academia de Historia, no encontrarán una entrada a nombre de Isabel de Renesón, sino la encontrarán a nombre de Isabel Casamayor de Godín. Es decir, el apellido familiar de su padre se castellaniza y luego le ponen el apellido de casada, porque ella, como acabas de decir, era Pardo Figueroa. En cualquier caso, en el libro, creo que es uno de los antagonistas, el personaje de Torres, si no me equivoco, ¿no? El malo. Sí. Para que nos entendamos, entonces Torres. Cita la historia, pero a mí me parece que no está muy bien traída, ¿no? La historia la cita un tipo que se llama, creo recordar, Manuel... Sí, ¿me parece que es Manuel Torres? No es Valdés. Manuel Valdés, que tiene nombre de cafetero, como yo digo. Manuel Valdés, efectivamente, es un tipo, pues que traslada en esta jangada a una serie de personajes, ¿no? Y entonces cuenta, en una página y media prácticamente, la historia de Isabel. Es verdad que la cuenta ella, en la literatura, todas las referencias bibliográficas que encontramos de ella no es como Gramesón. Yo he querido mantener el apellido paterno del general, pero o se traduce al castellano, como bien has dicho, o incluso aparece con el nombre en casi todos. Y en el relato de Verne, que es de 1881, la primera edición, aparece con el apellido de su marido, Gaudin de Sodonnais, Isabel Gaudin. Entonces, es verdad que hay muchas imprecisiones, no voy a corregir yo aquí a Verne, muchísimo menos, pero hay imprecisiones en cuanto a la fecha de salida de partida de la expedición. Él señala 1741, salen de La Rochelle el 16 de mayo del 35. Él señala también las zonas por las que pasa no son exactas, de los personajes que se hace acompañar tampoco, pero habla, y es muy importante, y dice: la señora de Sodonnais era una mujer de gran valor, no vaciló en absoluto
y partió en busca de su esposo a través de todo el continente. Y él hace, en esa hoja y media, que lo cuenta, hace especial hincapié en el valor de esta mujer, y cuenta, dice, iba sola y ya no era una madre que había sufrido, que había padecido, no quiero destripar muchas cosas, sino que era la mujer que quería volver a encontrarse con su esposo, ¿no? Y lo pone además entre exclamaciones, ¿no? Explica cómo fue a través del Pastaza, cómo intentó llegar, bueno, a Andoas, primero a Canelos, ¿no? Etcétera. Es verdad que tiene imprecisiones, pero hasta el propio Verne, que es interesantísimo, menciona esta historia, ¿no? El caso es que ya sabemos que Verne siempre ha tenido una vena un poco chauvinista y traslada, digamos, a Francia la figura importante de Isabel. Pero a mí me gustaría que ella nos explicase ahora cómo se documenta, porque el viaje de Isabel de Grandmaison fue un auténtico periplo. Piensen ustedes que surge, que ella va a surcar o a atravesar casi la totalidad del continente americano, desde Ecuador hasta la Guayana francesa, bajando por toda la cuenca de la Amazonía, más que del Amazonas, ¿no? Y por otra parte, piensen que esta mujer, esta viajera, es, como acaba de explicarnos Alicia, una mujer bien de su sociedad, que se casa con su marido cuando ella apenas tenía 13 años, él tenía 28, ¿no? Y que tiene además 4 hijos. Y esta es la señora que de pronto decide, por lo que nos va a explicar Alicia, atravesar y lanzarse a esa aventura. Pero me gustaría, yo tengo entendido que tú has recorrido, por lo menos en gran parte, el itinerario. Cuéntanos cómo te has documentado y qué has visto. Bueno, a ver, efectivamente, bueno, a mí me parecía importante y además era una excusa perfecta para hacer un viaje hacia la Amazonía, que tenía muchísimas ganas y me pareció una oportunidad única. Esto justo ocurrió además porque el móvil me lo recordó hace un par de días, justo hace un año. O sea, yo hace un año estaba en la Amazonía, estuve 20 días con un guía nativo de allí, que además fue director de la orquesta era un virtuoso el tipo, ¿eh? El tipo se había formado en Europa, había estado muchísimo tiempo en Rusia, había sido director de la orquesta de Cuenca, había sido director de la orquesta de Quito. Bueno, me acompañó y además fue un viaje fantástico porque recorrimos de norte a sur. Empezamos por Otavalo porque la historia de Isabel nace en Guayaquil. Su padre, como digo, es un general que nace aquí, con 19 años se traslada al virreinato y él llega a Guayaquil y se casa con Josefa Pardo de Figueroa, y ahí tienen 4 hijos. Isabel es la segunda de los 4. El primero era Juan, que se convierte luego en un sacerdote agustino. Ella era la segunda. El tercero era su hermano Antonio, que se dedicaba a cobrar alcabalas, impuestos. Bueno, era un personaje un poco díscolo, el más complicado de todos sus hermanos, y la última hermana Josefa, ¿no? Que es la que se queda en Quito, ¿no? En Quito os digo por qué. Ella nace en Guayaquil, pero al poquito tiempo, con 2 o 3 años, se trasladan a Otavalo, que Otavalo es una región que está al norte de Ecuador. Nosotros empezamos ahí el viaje y se trasladan a Otavalo. ¿Por qué? Pues porque su padre va a ser nombrado por el virrey corregidor de la ciudad de Otavalo. Ahí se quedan como 3 o 4 años más y luego se trasladan definitivamente a Quito. En Quito es donde Isabel va a conocer a Jean Gaudin. Jean Gaudin era un tipo que pues no era nadie, o sea, era un portador de señales, o sea, no era un tipo importante dentro de la expedición científica. Los importantes eran otros, evidentemente su primo, Louis Gaudin, que era uno de los científicos más importantes de Francia en ese momento, y su primo le dice: vente con nosotros, vente y así aprendes el oficio, te vas a rodear de personas importantes, vas a salir de tu pueblo natal, porque Jean Gaudin era de un pueblecito que se llama Saint-Amand-Montrond. Yo estuve en Saint-Amand, ahora veremos, os voy a enseñar algunas fotos. Esta es la Amazonía, pero este es el pueblo de Saint-Amand. Esta es la localidad de origen. Está en el Valle del Loira, está muy cerca de un pueblo que a lo mejor os suena más que Saint-Amand, que se llama Bourges, que es una maravilla absolutamente. Aquí veis, por ejemplo, en la imagen central está
es como el centro del pueblo, ¿no? Está el kiosco, debajo hay un aparcamiento, pero debajo justo era donde estaba el cementerio local, ¿no? Luego es verdad que las tumbas y los osarios que había se perdieron con las obras en el siglo XIX, en el último tercio, pero ahí nació Jan. La propia biblioteca que veis aquí está justo a la derecha, pues se llama Biblioteca Isabel Godán. O sea que en San Amán sí hay una cierta relevancia por los personajes de Isabel y de Jan. Esta es la vivienda que ellos compartieron en San Amán. Está justo haciendo esquina, lo veis a vuestra izquierda. Es todo eso, ahora pertenece a propiedad privada. A mí me dejaron entrar, antes pertenecía al Estado, luego la vendieron, pasó a manos privadas, ahora, bueno, pertenece a una familia. Esta es la habitación central donde el propio Jan Godán falleció. Hay una placa dedicada a la pareja allí. Estas son las fincas, es que parecen realmente pinturas impresionistas, ¿no? Estas son las fincas que era propiedad de Jan. Jan tiene que separarse de su esposa y tiene que regresar a Francia porque hay unas circunstancias desgraciadas que hacen que tenga que encargarse de asuntos familiares. Él tenía propiedades en Francia y eran vinícolas prácticamente. Estas regiones están dedicadas al vino, ¿no? Y luego, esto es para que os hagáis una idea. Ahí estuve en el verano del año pasado. Este es el castillo de Igny. Esto está rodeado de castillos maravillosos y en este castillo, que también es de propiedad privada, y además os podéis alojar, si tenéis ganas de estar en el Valle del Loira, aquí se puede, un hotel, tiene piscina, y es en este castillo donde se conserva la única imagen que tenemos, en este caso de artes decorativas, porque es una vidriera, ya la veis, coloreada de Isabel, aquí la señala como Isabel Godán, y esa es del último tercio del XIX, esta vidriera. Esta vidriera está inspirada en un grabado que yo conseguí encontrar en una publicación. Esto es original, es de 1854, y en esta publicación, que por supuesto está en francés, y es francesa porque se llama Le Magazine Pintoresque, y aquí hay un grabado de Isabel, un grabado original también, de un grabador francés llamado Chevonnard, de 1854. Este ejemplar es original, como digo, pues también lo adquirí en un anticuario, y esta vidriera que está en el castillo de Igny probablemente esté inspirada en este grabado, ¿no? Porque es bastante similar. Son las únicas representaciones que yo he encontrado de Isabel. Vosotros podéis poner en Google su nombre y veréis fotos, imágenes retocadas, muy apoyadas en estos grabados o en este vidrio que yo os muestro, pero son las únicas. Y luego, como digo, me adentré en Ecuador, ¿no? En el virreinato de Perú, antiguo virreinato de Perú. Esto es, este es el río Pastaza, ¿no? La Amazonía ecuatoriana es sorprendente, tiene un nivel de humedad. El lugar de la tierra donde yo he estado con más humedad es ese. Era solamente pisar ese terreno y empezar a sudar. Yo soy una persona que no sudo prácticamente, no me imagino a alguien que tenga... Es que es impresionante. Y luego es un paisaje absolutamente único, tiene una belleza... como veis, todas estas imágenes las iba tomando yo, ¿no? Además convivimos con una comunidad indígena a la entrada, donde el puerto de Misahualí, en el Napo, ahora veremos, es uno de los afluentes más caudalosos y más largos del Amazonas. Este es el río Pastaza. A través del río Pastaza, Isabel fue avanzando desde Riobamba, porque Isabel, después de que en Quito se casara y conociera por supuesto a Jan, por una serie de circunstancias, hubo terremotos, entonces se tuvieron que trasladar a una localidad bastante cerquita de Quito. Las distancias no son grandes,
pero las dificultades orográficas pues hace que los viajes sean mucho más largos, evidentemente, en tiempo de lo que deberían ser, aunque las carreteras no son malas. Lo que pasa que, bueno, es complicado, ¿no? Por la orografía del terreno, ya veis que es increíble, ¿no? Entonces, ella sale de Riobamba, parte de Riobamba, y va a llegar hasta, ahora lo veremos, sigue toda esta ruta, y va a llegar hasta una localidad que se llama Baños de Aguasanta, que ahora la veréis, ¿no? Que está en medio, todo esto es zona volcánica, todo esto está rodeado de volcanes, sobre todo ahora veréis el Chimborazo, que fue donde yo estuve. Es el volcán más alto de la Tierra, por supuesto en relación con el meridiano del Ecuador, pero son casi 6.800, 6.900 metros, yo estuve a 5.300. Aquí veis como el discurrir del río Pastaza lo que hace es formar a veces una especie de playas de arena. De hecho, Isabel también, se cuenta en la novela cómo, están retenidos ahí en estas playas. Estas playas luego se convierten son muy fangosas y ahí hay muchísima humedad y, se forman, hay animales peligrosos, hay, insectos también bastante, desagradables. Se cuenta también, hay un especialmente complicado que es el candirú, que se introduce por los orificios nasales o por la boca o los lóbulos de las orejas, y entonces despliega una especie de pinchitos y hace que mueras en cuestión de horas porque te absorbe. Creo que es especialmente peligroso. Sí. Yo siguiendo, a medida que vas avanzando y abundando en lo que ha dicho Óscar, ¿no? De esa dificultad de pasar prácticamente del Pacífico al Atlántico, ¿no? Y salir para los barcos hacia Francia desde Brasil, viendo eso y viendo que ella es una hija de lo más granado de la ilustración, de esa ficción científica que va a medir, ¿no? Está estudiando el achatamiento de los polos, ¿no? Creo que está viendo por el tema del meridiano. ¿Cómo puede hacer considerando también esas poblaciones indígenas desconocidas, que son abundantes, sí, ya no hay prácticamente allí, ¿no? ¿Cómo pudo hacer ese recorrido y a ratos y al final casi sola? Porque efectivamente, creo, me parece a mí, no sé si adelanto algo, ¿no? Que son meses el viaje, creo, ¿no? Bueno, no, me callo. Y la verdad es que me interesa mucho, tú que has pisado y has visto ese terreno, ¿cómo puede una persona en esas condiciones cruzar eso? Es que hay que entenderlo, y además nosotros tenemos que huir del presentismo. Tampoco podemos no podemos pensar en el pasado con los ojos del presente, y sobre todo hay que saber y entender al personaje. Ella de repente no decide, voy a atravesar el Amazonas y ya está, y a ver qué pasa. No. Ella, tiene un recorrido anterior. Ella, como bien ha dicho Óscar, ella se casa con 14 años. Cuando se adentra en la Amazonía tiene 43. O sea, ha pasado mucho tiempo. Ha tenido muchas vivencias que se narran en la novela. Ha tenido muchas pérdidas, ha tenido mucho sufrimiento, ha tenido mucho dolor y se ha sentido tremendamente sola. Entonces es una decisión que está formada por una serie de circunstancias previas. Es verdad que hay que ser un poco, yo lo decía antes, ¿no?, inconsciente para lanzarte a esto, porque ella jamás hubiera imaginado lo que se iba a encontrar, ¿no? Por eso ella se rodea de un grupo de indígenas que la van a acompañar, que conocen algo más el terreno, evidentemente, que ella, y también se va a hacer acompañar de algunos miembros de su familia. Lo que pasa es que también hay unas circunstancias que son muy desfavorables para ella, y unas circunstancias muy extremas que le hacen que todo salga mal. Entonces, justo además, cuando la Condamine se va, que es el 43, todavía los jesuitas estaban ahí. Entonces él iba diciendo, vendrán otros detrás de mí que
tratadlos bien, que eran miembros de mi expedición. Pero claro, en el 69 los jesuitas ya habían sido expulsados, los expulsa Carlos III en el 67. Entonces, claro, ya no tienen referencias, las situaciones políticas y sociales habían cambiado. Había una guerra en Europa importantísima, lo que pertenecía antes a la corona española ya no, había un enfrentamiento con los portugueses, no era tan fácil atravesar las fronteras como ahora. Nosotros ahora enseñamos el DNI, el pasaporte y ya está, no hay ningún problema, pero ahí tenías que tener autorizaciones de los virreyes, incluso autorizaciones reales. Entonces, de repente te podías ver en medio de un territorio sin poder ir ni a un sitio ni a otro porque no contabas con esas autorizaciones y tenías dificultades. Y luego, claro, esta decisión es una decisión, como hablábamos antes, que es fruto de unas circunstancias personales que cuando Isabel ya no tiene nada que perder, ya no tiene nada a lo que aferrarse, pues dice: voy a buscar lo único que me queda, que es mi esposo, el amor de mi vida. O sea, porque ella, aunque se casó con 14 años, los 14 años de antes no son los de ahora. 14 años era una mujer ya formada, que con 5 años ya la habían metido en un convento, ya había aprendido, se había formado, sabía leer, sabía escribir, sabía idiomas, era una mujer ya preparada. Para un europeo, pues evidentemente era algo de extrañar, pero ella era una mujer que estaba preparada y que además no era un matrimonio de conveniencia ni fue un matrimonio impuesto, era un matrimonio por amor absolutamente. O sea, de hecho, a lo largo de la novela se muestra el descontento de algunos miembros de su familia cuando le dicen: ¿cómo se te ocurre casarse con un tipo francés que viene aquí a medir el meridiano y que dentro de nada se va a volver a su país y te va a dejar aquí? Y ella, a pesar de todo eso, dice: yo amo a este hombre, y él la amaba a ella también, por supuesto, porque en ningún momento, o yo tengo noticias o referencias de que él no la haya buscado, todo lo contrario. Lo que pasa que tampoco las comunicaciones eran fáciles. Imaginaros, hay muchísimas cartas que se perdieron, cartas que no llegaron jamás, y que eso hizo muchísimo más difícil la relación personal que ellos tuvieron. Yo creo que eso es una cosa que Alicia refleja en la novela con una fidelidad francamente impactante. Primero porque piensen ustedes que esta mujer es una ilustrada de su época. No solamente es que hablase francés, que hablaba español, que hablaba quechua, creo que además llegó a hablar algunas, por lo menos unas palabras de otros dialectos indígenas que les fueron además útiles para exactamente. Pero en cualquier caso, lo que impresiona es, en ese desarrollo, lo que le estaba comentando ella. Quien haya conocido, haya tenido una experiencia en ese tipo de selvas, sabe que eso es una enorme sauna verde donde simplemente te deshidratas, pierdes sales. Mi esposa se desmayó en una, por cierto. Y lo que quiero decirles es que incluso hoy recorrer uno de esos terrenos es bastante fatigoso. Pero además es que esta mujer, cuando se lanza a esa aventura, ella acaba de decir que hoy los caminos son mejores. Creo que desde Riobamba hasta Canelos hay que dar una vuelta para atravesar la cordillera espantosa. Claro, es que efectivamente es complicado, como digo, por la orografía andina, ¿no? Los caminos evidentemente son mucho mejores, pero tampoco han variado tanto, ¿eh? Como os decía, ella pasa, mirad, esto es Baños de Agua Santa, esto es es que son poblaciones que están rodeadas de zonas volcánicas. De hecho, esta población tiene una iglesia preciosa que está también hecha, pues efectivamente, de roca volcánica, con unos exvotos maravillosos, porque ellos eran muy devotos de la Virgen les protegía de todas estas erupciones, de terremotos, y tenían una gran devoción. Y ella evidentemente al principio, y en la novela se cuenta, ¿no?, cómo iba con sus ropajes, cómo iba con sus indígenas que le acompañaban, la llevaban en una silla de manos, pero claro, esto todo se desmanteló, evidentemente. O sea, había
dificultades, no quiero contarlo, ¿no? Pero las mulas se morían, luego tuvieron que seguir el recorrido a pie porque era imposible, luego, bueno, pues los afluentes de la Amazonía, las tormentas tropicales, pues también causaron destrozos en la propia expedición. Fijaros, ellos salieron de Riobamba, llegaron a Baños de Agua Santa, este es el Chimborazo, que es el volcán que os hablaba antes, que es absolutamente espectacular. Ahí estuvimos, estas son unas fotos que yo tomé, bueno, si veis las de la derecha, que son, es que son tumbas. O sea, yo estaba allí, la verdad es que no tuve ninguna dificultad, me encontraba bien, ni me mareaba, ni me ahogaba, pero llegaba un momento que los indígenas pues te dijeron me dijeron que no era conveniente que subiera más. Y yo, pues que soy muy obediente y no tengo ninguna intención en convertirme en una heroína como Isabel, pues entonces yo decidí, pero están con sus mulitas, ahí hace un frío también que pela, y estas son unas tumbas que yo ya cuando vi las tumbas me asusté un poco porque no sabía muy bien qué eran, y entonces les pregunté, ¿y esto qué es? Y no, pues es gente que se ha muerto aquí. Y yo, ¿cómo que se ha muerto? Y entonces empecé a ver las tumbas y luego me tranquilicé porque vi que la mayoría eran nombres de hombres. Entonces pensé, estupendo, el riesgo es para los hombres. Y entonces les dije, pues entonces veo que casi todos los que se mueren son hombres. Y me dice, bueno, es que las mujeres por aquí no vienen. Y dije, perfecto. O sea, entonces otra vez la inquietud volvió. No me sirvió de mucho, ¿no? Entonces, pero bueno, la verdad es que tuve suerte de no marearme. Te dan pues, hojas de coca o te dan pues para que tomes. Yo no las necesité, pero bueno, no depende del cuerpo de cada uno, ¿eh? Uno puede ser muy atlético y sufrir estos males de altura, o puede no serlo y estar perfectamente, o es independiente, ¿no? Aquí estábamos hablando con los propios indígenas. Estas son las vicuñas, es un paisaje bastante, bueno, pues desértico, como veis. Las vicuñas pues son una especie de camélidos, ¿no? De la familia de los camélidos, que pastan ahí las pobres muy solitarias, no hacen nada, no te puedes acercar, se asustan un poquillo, pero son los únicos habitantes que hay junto a estos indígenas que están con sus mulas. Y luego esta es la parte de la entrada a la Amazonía ecuatoriana, que está en la parte central de la región de Ecuador. Hay un puerto de entrada que se llama el puerto de Misahualí. Yo cuando fui era diciembre, la verdad que es que no había nadie, no hay apenas turismo. Es verdad que hay zonas en las que, bueno, pues es recomendable que no vayamos. Yo iba con mi guía, efectivamente. Bueno, tengo muchísimos vídeos grabados allí y la verdad es precioso, ¿no? Pero para que os hagáis una idea de la vegetación, es realmente asfixiante, como tú decías antes, Óscar. A veces no puedes ni ver el cielo, las especies de plantas, los troncos tienen unas dimensiones también tremendas, ¿no? Luego, bueno, también te encuentras un poquito de todo, ¿no? Había algunas serpientes, a mí me masacraron los mosquitos, la verdad. Lo que pasa que yo de la emoción no me enteraba, entonces digo, uy, me está picando algo, pero yo seguía, y cuando ya llegaba, bueno, iba a decir al hotel, pero no era un hotel porque no hay hotel, o sea, era, bueno, pues una especie de hospedaje. Entonces yo ya me quitaba todo y veía cómo tenía todo el cuerpo de picaduras. Y luego algo increíble fueron mis manos. O sea, yo tenía, cuando volví a España, las manos completamente ajadas, destrozadas, parecían unas manos de una persona de 80 y tantos años. Tardé como un mes, estaban desgastadas, o sea, yo soy blanquita de piel, las tenía negras, pero negras del sol, aunque realmente tampoco me había dado un sol. O sea, lo que pasa que, claro, si estás al aire, estás en la selva o estás en la montaña, aunque yo me echaba protección 50, o sea, las manos fue impresionante cómo me quedaron. Y luego, pues,
en Quito, ¿no? Por ejemplo, si vemos algunas imágenes de Quito, este es el Parque de la Alameda, que justo, por ejemplo, en la parte inferior izquierda tenéis el observatorio de la ciudad y justo delante está esta especie de rotonda con un monumento que es de bronce, aquí lo veis, es una especie de obelisco que está rematado con el cóndor, evidentemente símbolo de Ecuador. Aquí hay una mujer que es la diosa de la astronomía y están todos los nombres de los miembros que participaron en la expedición científica grabados. Lo que pasa que los bustos se añadieron posteriormente y ahí en los bustos sí que aparece Jorge Juan y Antonio de Ulloa. Creo que también está Maldonado en este caso. Estos, por ejemplo, es la mitad del mundo, que se llama, la mitad del mundo es un sitio turístico que está al lado de Quito, no es nada, es donde está la línea ecuatoriana, la línea de la mitad justo. Y entonces ahí se va la gente a hacer fotos, ahí donde está la línea, que está detrás aquí, donde esta especie también de obelisco rematado por una bola del mundo. Y lo curioso es que hay un paseo, que bueno, la verdad no suele bajar nadie por ahí, pero están también los bustos de los miembros de la expedición. El central es el de Luis Godán, que es el primo de Jean, que está a la derecha. La verdad no tienen una calidad artística, digamos, especialmente memorable, pero sí están mencionados todos y además es curioso que no tenía nada que ver con la expedición científica Vicente Tofiño y hay un busto de Tofiño ahí, que a mí me llamó mucho la atención, no sabía qué hacía ahí, pero está en Ecuador un busto de Tofiño. Luego está en la ciudad de Riobamba, que aquí vivió Isabel. Aquí es donde vivió los últimos años de su vida y de donde partió para adentrarse a la Amazonía. En Riobamba todo se llama Pedro Maldonado, que es el cartógrafo que se fue a Europa con la Condamine y que hablábamos antes, que era riobambeño. Este es el Colegio Pedro Maldonado, este es un busto que hay también al lado de la catedral, del propio cartógrafo. Fue un personaje importantísimo, fue un personaje, incluso fue gobernador de la provincia de las Esmeraldas. Y este, por ejemplo, es Santiago de Campi, este está al ladito de Riobamba. Santiago de Campi es que no es nada. Lo he traído porque me llamó muchísimo la atención la placa conmemorativa que había de los personajes ilustres que habían visitado esta iglesia. Y uno de ellos era el naturalista alemán Humboldt en 1802, unos añitos después de que Isabel viviera su aventura, pero estuvo también aquí. Es un pueblecito, apenas tiene nada esta iglesia. Y bueno, os había traído un documental, pero bueno, esto casi que lo omito porque simplemente es para saber un poco más cómo era la ruta o tener un poco de idea que pudieron seguir Isabel y sus acompañantes. Es un vídeo que me dejaron unos religiosos en Madrid y es un vídeo de 7 minutos que lo tenéis en internet, en YouTube. Y se conservaron solamente 7 minutos de este vídeo, que lo hizo un salesiano italiano, ya lo veis aquí, Carlos Crespi, que tiene 100 años. Es el primer documental que se hace en toda Latinoamérica. Este vídeo es maravilloso y tiene parte de lo que era la vida de los Shuar, de los que además están contados en la novela. Los Shuar, mal llamados por los europeos jíbaros, eran una tribu indígena que realizaba un rito que también está en la novela contado, que se llamaba la reducción de cabezas. Los reductores de cabezas, las cabezas reducidas, que además hay en el Museo de América algunos ejemplos en Madrid, lo practicaban estas tribus indígenas porque, sacaban las vísceras del cráneo, lo hervían, lo cocían hasta reducirlo, porque tenían la convicción absoluta de que lo que hacías era reducir el poder del muerto y la fuerza del enemigo, aunque estuviera fallecido, pues todavía esa fuerza seguía latente, ¿no? Y era una manera de... Pero bueno, es un vídeo muy interesante que lo podéis ver en YouTube, Precisamente escuchándola uno va a comprender, o por lo menos yo comprendía muy fácilmente qué es lo que engancha de esta novela. Uno está en todo momento siguiendo el periplo de una mujer que sigue viva, donde muchos hombres han muerto. Antes hablaba Alicia de los riesgos por animales y por la propia naturaleza.
el candigú también es especialmente más peligroso para los hombres que para las mujeres, porque Alicia lo acaba de decir, es un pequeño pez que se introduce por todos los agujeros del cuerpo humano. Y hay más casos de varones fallecidos por el ataque del candigú, y lo dejamos estar ahí. En cualquier caso, piensen, era lo que ella nos narraba, esa sensación de tener la piel cocida, curtida. Primero es lo que te pasa en un proceso de curtido, pierdes todo el agua y luego el sol se encarga de requemarte. Pero aparte, ella ha hablado de que los indígenas, los nativos, los habitantes de la zona, le intentaban evitar el riesgo de hipoxia en las alturas, pero se debió comer el riesgo de hipoxia en las bajuras de la jungla, porque hay momentos que la vegetación es tan densa que respira el aire, respira oxígeno, y tú vas andando por ciertas zonas de ese tipo de bosques y no puedes respirar. Tu oxígeno se lo está respirando la planta, así de claro. En cualquier caso, esta mujer realmente sabemos que es una persona culta para la sociedad de su época, pero debe ser una mujer de una energía y una fortaleza física increíble, ¿no? Bueno, yo creo que las circunstancias también, las personas, cuando nos ponemos a prueba, tenemos unos límites que ni nosotros nos imaginamos, ¿no? Ni somos capaces. Yo creo que ella nunca se imaginó que iba a padecer una situación así tan extrema, pero las circunstancias vinieron así. Ella fue, yo creo, ¿no? Y así la retrato, una mujer que supo adaptarse a las circunstancias y supo también, bueno, pues tomar las decisiones que en ese momento sentía su corazón, ¿no? Fue una mujer tremenda, era una mujer muy curiosa, ¿no? También desde niña, era una mujer inquieta, que es verdad que era una mujer de su tiempo, por supuesto, pero que se hacía y se cuestionaba algunos asuntos que ni siquiera eran imaginables para la sociedad de la época y por las que tenía algunas discusiones con miembros de su familia, ¿no? Ella se preguntaba por qué las mujeres, ella sí que tenía la necesidad de ser madre, pero ella entendía que podía haber otras mujeres que no, y por qué tenían que ser consideradas socialmente segundonas en ese sentido. Ella sí quería ser madre y de hecho luchó toda su vida, era uno de los grandes sueños de su vida ser madre, pero entendía eso y también entendía, y se habla en la novela, de la sociedad en ese momento del virreinato, la situación de las mujeres, las famosas tapadas, ¿no? Estas prostitutas que tenían unas circunstancias de vida muy extremas, que se identificaban porque tenían una serie de indumentaria característica, porque luego si estas mujeres querían retomar su vida y querían tener una cierta, poder recuperar, ¿no? esa estabilidad y salir de ese mundo donde estaban metidas, era casi imposible. Las recluían en unos lugares tremendamente inhóspitos donde sufrían todo tipo de padecimientos, y había cosas importantes. Y luego ella tiene una relación preciosa con el médico, con el doctor Serrano, que es el médico que a ella la trae al mundo y que trae al mundo también a sus hijos, y ella se hace muchísimas preguntas, ¿no? Es una mujer que entiende, y luego lo dice a lo largo de la novela, ¿no? Ella dice, ¿no será la vida una suma de pérdidas? Porque ella pierde mucho y por eso llega a esa situación tan extrema. Entiende que la vida es... ella hace esas reflexiones, ¿no? Dice, nos pasamos la vida buscamos la vanagloria, el éxito, la belleza, el estatus, y realmente esa búsqueda nos convierte en unos infelices, pero a la vez es, como una contradicción la vida, y se plantea todo esto cuando empieza a perder a
bueno, para perder no solo a miembros importantes de su familia, sino también a sufrir la soledad y sufrir el abandono. Es una mujer tremendamente valiente, pero es una mujer que, como todos nosotros, o sea, porque esto no es una novela de mujeres, esto es una novela de sentimientos, una novela en la que todos nos podemos sentir identificados, porque Isabel, como otros de los personajes que aparecen en la novela, sufrió los mismos dolores, los mismos vacíos, las mismas dudas, las mismas incertidumbres, y también se enfrentó a muchas de las cosas. Los sentimientos, los grandes sentimientos universales de la literatura están ahí, están hace 500 años y están ahora, y aquí están reflejados, yo creo. Eso es una de las cosas por las que te felicito y tengo que reconocer públicamente que te admiro, porque ese proceso de maduración de esa persona, enfrentada a todo tipo de adversidades, esa persona que va tomando decisiones, algunas de ellas muy duras, a lo largo de toda la expedición, y que sigue adelante en momentos en que no me extraña que la gente muriese. Yo creo que ella sale en algunas ocasiones viva de chiripa, está perfectamente, yo creo que ella consigue conectarles perfectamente como lectores, o consigue conectarnos como lectores con la mente y el interior, la psique de esta protagonista, de Isabel. Eso es, te felicito, porque es dificilísimo de perfilar literariamente. Muchas gracias. Sí, yo iba a insistir un poco, porque a mí me llama mucho la atención ese contraste en una Francia refinada, un poquito antes de la enciclopedia, estamos ahí, pero que en muchas ciudades empieza a haber salones literarios. En Cádiz, por ejemplo, hay tertulias literarias en las que van muchas mujeres, muchas son las anfitrionas, incluso, ¿no? Y es una Europa y Francia y España muy refinada, Cádiz en concreto también, ¿no? Y me llama mucho la atención ese contraste, porque efectivamente esa mujer que está luchando allí con esa fuerza y seguramente conoce perfectamente ese espíritu ilustrado y conoce eso, ¿no? Entonces, cómo la biología, la fortaleza de todo tipo, mental, el tesón, la constancia de la que hace gala esa mujer en busca de esa persona, de ese marido suyo, de lo que ella proyecta de ese marido, es impresionante, ¿no? Cómo es capaz de esa gesta, a mí me impresiona bastante. Ella, a ver, también se menciona en la novela, ¿no? Como ella, a través de las historias que le contaba su padre, también tiene mucha vinculación con Francia, y ella cuenta también, pues yo tengo la idea de Francia, me gustaría ir a Francia, cómo visten, qué refinados son, la moda francesa, cómo... Pero luego llega un momento que cuando su marido le plantea regresar a Europa, ella tiene dudas porque su situación vital ha cambiado completamente. Entonces, para ella, por ejemplo, la maternidad, que es algo fundamental que se muestra a lo largo de la novela, hace que también su pensamiento y su forma de vida cambien radicalmente, porque esta novela es una novela evidentemente de amor, pero no del amor solamente conyugal, o sea, no el amor entre el matrimonio, que evidentemente está, sino el amor por muchísimas cosas, el amor hacia la familia, el amor tremendamente hacia los hijos, ¿no? Como ella pone todo su empeño, ¿no? Y toda su vitalidad, toda su energía, todo su papel de mujer en los hijos, ¿no? Y lo importante que son para ella, y lo importante que es para ella, como decíamos, la maternidad, y luego lo importante que es para ella también comprender al otro, que eso también es muy importante, porque Isabel tiene una relación con los indígenas que ella tiene en su familia, indígenas que son sus criados. O sea, estoy hablando del siglo XVIII, son sus criados. Entonces, la relación que tiene con los indígenas es muy estrecha, porque ella tiene curiosidad, tiene interés, casi desde el punto de vista antropológico. Hablábamos como Jean Godin, su esposo, estuvo a lo largo de toda su vida hasta que se murió intentando publicar un diccionario de quechua en el siglo XVIII en Francia. Por supuesto, nadie le hizo ni puñetero caso, con perdón, y se murió sin publicar
hablaban nada, pero Isabel le ayudaba con el quechua, cuando la antropología ni siquiera existía como ciencia, tuvo que pasar un siglo después. Bueno, ya había antropología con Malaspina, esto con Elcano, ¿no? Pero quiero decirte, era una mujer tremendamente también interesada, ¿no?, por las cosas de su marido, y estaba muy pendiente de todo. Lo que pasa que su vida dio un giro absolutamente radical cuando se tuvo que separar de él por unas circunstancias, como digo, que son absolutamente desgraciadas. Él tiene que regresar a Francia y ella no puede regresar con él en ese momento, por una circunstancia que tampoco voy a contar porque está en la novela, pero ella no es conveniente que haga ese viaje en ese momento y dice: ve tú que yo te seguiré, y iré con esta comitiva y nos encontraremos, porque tenían que ir hasta el territorio francés, que era la Guayana francesa, y luego ya de ahí coger un barco y atravesar el océano y llegar hasta Francia. Pero ¿qué pasó? Que Jean se fue y todo se desmanteló. Cuando ella se puso a seguirle, no sabía dónde estaba Jean, las circunstancias políticas y sociales habían cambiado y no había manera de encontrar a aquel hombre. Y ella tenía que sobrevivir, porque solamente se podía preocupar de su supervivencia. No sé si el público querrá decir. Sí, no, que estamos aquí hablando entre los tres, muy bien, pero si alguien del público, de las personas que asisten, quiere comentar alguna cosa o quiere aportar algo, alguna cuestión sobre lo que está contando Alicia, tan interesante. Si no, terminamos dentro de un ratillo, contamos algo más, te sigue tú. Sí, vamos a terminar puntualmente, seamos precisos y en este caso británicos. El retrato que Alicia Ballina hace en esta novela no solo es el retrato de una mujer, es el retrato de una sociedad, es el retrato de una naturaleza brutal y salvaje, como suele ser la naturaleza en esas latitudes, pero sobre todo es una invitación a la superación. A mí eso me impresionaba muchísimo. O sea, yo pienso que de verme en esas circunstancias nunca hubiera tenido la capacidad de reacción de Isabel Gramesa. Eso en todo momento les va a sobrecoger en la historia que narra. Y sobre todo me gustaría hacerte una pregunta clara. Hay un momento en que el marido va a la Guayana, elige el camino más corto pero el más complicado. Eso lo hace por la experiencia de la expedición previa de la Condamine y de... Sí, él evidentemente sí, sigue los postulados de la Condamine. Él había hablado ya con él muchas veces de regresar a Francia y cómo hacerlo, y él tenía la convicción, y de hecho se muestra también en la novela, que él le insiste a Isabel de regresar a Francia, incluso antes de que se produzca ese hecho que lo cambia todo. Entonces, evidentemente sí, él sigue la ruta establecida por la Condamine, lo que pasa que las circunstancias hacen que se tenga que quedar un tiempo antes de llegar a la Guayana, en Oyapoc, ahí se va. La novela no cuenta la historia de Jean, la novela cuenta la historia de Isabel, porque paralelamente Jean vive otra historia que es menos interesante, pero tiene, o sea, sufre una serie de circunstancias que hace que se tenga que ganar la vida cazando manatís, que se tenga que es otra historia que no tiene nada que ver, pero que mi también... pregunta es, la Condamine reconoce en una de sus cartas, posteriormente ya en Francia, que realmente el auténtico inspirador de ese camino, quien lo conocía verdaderamente, era Maldonado, claro, de citar, claro, que fue gobernador. Y Maldonado, por eso también fue un científico extraordinario en el ámbito de la botánica y de la geografía. Sí, de hecho hay algunos mapas, pues mira, yo tengo algún mapa de él, pero claro, o sea, son mapas del siglo XVIII que no los he comprado, originales y auténticos. El que tienes en la novela. Sí, aquí, no, pero ese no es exacto. Ese está basado en uno de la Condamine que hizo en el 43. Luego Maldonado hizo alguno, hizo toda la orografía además de Ecuador, lo publicó, se publicó yo creo póstumo, hay una parte, yo creo que
está digitalizado en la Biblioteca Nacional. Y luego, por ejemplo, también, es que toda esta expedición, lo importante también, la expedición realmente tuvo importancia, pero no la que debería haber tenido, porque, bueno, pues se hicieron algunas investigaciones, por ejemplo, la Condamine sí que publicó trabajos sobre el estudio del caucho, también hizo trabajos sobre el estudio de la malaria, pero realmente algo interesante y que yo me planteé cuando escribía la novela era: ¿realmente esta expedición tenía que viajar hasta, como llegó, hasta Quito o hasta Cuenca o hasta para hacer estas mediciones? En mi opinión no, porque con que hubiera llegado a la Guayana, que era territorio francés, hubiera sido suficiente para establecer allí las mediciones. Pero ¿qué pasaba? Que estos eran territorios de Felipe V, eran territorios del rey de España, y entonces los franceses, a ver, Felipe V era nieto del rey Sol, era francés, entonces los franceses dijeron: espérate, que vamos a aprovechar que está aquí de rey Felipe V para que nos deje adentrarnos en estos territorios, ver qué podemos sacar, qué podemos aprovechar de ellos, y lo mismo que por lo que creó la Academia de las Ciencias de Francia, ¿no? El propio Luis Sol, que se creó en 1666, porque querían convertir a Francia en una gran potencia mundial y apartar a España de esa hegemonía que hasta ahora tenía, ¿no? Entonces, evidentemente, la Academia fue una idea también ilustrada de Colbert y una idea proteccionista de vamos a traer a los grandes científicos, no solo franceses, para que veáis la importancia de la ciencia. Esto no lo decimos nosotros ahora en el siglo XXI, esto está más que inventado, casi todo está ya inventado, casi todo lo dijeron otros más listos que nosotros, ¿no? Estos tipos en el siglo XVII dijeron: no, nosotros vamos, luego lo tomó Felipe V y abrió las reales fábricas, ¿no? Pero este tipo dijo, Colbert dijo, no, nosotros vamos a traer a científicos, vamos a pagarles bien y todos los descubrimientos que sean en aras de favorecer a la gran nación que es Francia. Y entonces, ¿qué hizo? Pues traerse a grandísimos, incluso Celsius estaba en la expedición a Laponia, o sea, mandaron a la expedición a Ecuador y también a Laponia para medir los polos y saber si la Tierra estaba achatada por el Ecuador o por los polos, algo que ya habían dicho los griegos, pues fíjate, Pitágoras, Aristóteles, entonces, quiero decir, no deja de ser, bueno, pues un intento de Francia, dentro de toda esta historia, de seguir tratando de desbancar a España como, bueno, pues como gran potencia mundial, y a partir de entonces es evidentemente cuando empieza el declive. Estamos hablando del 18 y luego ya el 19, para qué contar el desastre total. Bueno, vamos a tener que ir cerrando, ¿no? No sé si Óscar quiere terminar. Vale. Simplemente decir que, bueno, es una alegría para todos nosotros, para mí muy especialmente por la amistad que nos une y sobre todo por estar al lado de dos escritores, periodistas, pero dos escritores de gran talla. Óscar ya con sus 3 o 4 novelas, con la segunda acompañamos en su momento a Ana María de Soto por las rutas marítimas y ahora nos toca acompañar por el Amazonas a Isabel Gramesón, ¿no? También. Larga vida a tu novela. Ha sido un placer tenerte de nuevo aquí y agradecerte la exposición, la presentación de el tesón y digamos, el empuje con que lo hace. Probablemente hay mucho también en Isabel y Ana María de Soto de tu personalidad, seguro. Entonces, creo que ella ahora puede firmar algunos libros, ¿no? Y si quieres terminar tú con... Nada, agradeceros muchísimo, Óscar, Diego, la verdad, todo el cariño, la invitación. Espero poder volver el año que viene porque ya está el siguiente, además, retomando lo que decías, Óscar, cuando, bueno, yo, como sabéis, soy articulista del Mundo, tengo esta sección que se titula Las otras mujeres de España, entonces ahí recojo la historia de vida de mujeres que fueron realmente importantes y unas grandísimas desconocidas para el gran público. No hablo de Clara Campoamor o de la Pardo Bazán, sino de mujeres que son realmente desconocidas, que pueden ser reinas
hechiceras, brujas, literatas, artistas, trapecistas, aviadoras, mujeres a lo largo de los siglos, desde el siglo IV hasta el siglo XXI casi. Y hemos recopilado 50 historias de vida a 50 nombres de mujeres que también editará Plaza y Janés el año que viene. Si Dios quiere saldrá, yo creo que en septiembre. Y creo que es una buenísima forma de dar a conocer a la historia de estas grandísimas mujeres que fueron eclipsadas por el tiempo y que desde luego se convirtieron por sus hazañas, por su valor también, por su creatividad y por sus decisiones en mujeres únicas como mujeres y hombres, porque el dicho es detrás de un gran hombre hay una gran mujer. Yo digo, detrás de una grandísima mujer siempre hay un grandísimo hombre, ¿no? Y aquí ocurre también en todas estas historias. Así que os invito también a conocer, si Dios quiere, el próximo año estas historias, y ya trabajando también sobre la siguiente novela con otro personaje femenino, que a mí me encantan los personajes femeninos porque me siento muy cómoda. Para mí es como mucho más honesto, me meto mucho más acompañada, por supuesto, de grandes personajes masculinos, como en esta novela, una novela también muy coral, y bueno, y espero que disfrutéis de la lectura de La criolla del Amazonas. Muchas gracias. Allí al fondo van a vender algunos libros por si quieren los de Alicia.